Bien, el intento de reformar la Constitución de Salta tiene como eje una pretendida demanda social que consistiría en la limitación de los mandatos ejecutivos, es decir, el acortamiento del tiempo en que pueden desempeñar sus cargos tanto el gobernador de la provincia como los intendentes municipales. La primera constatación, lo que tengo perfectamente claro, es que tal demanda social no existe. No existe una petición ciudadana, no hay un movimiento ciudadano encaminado a limitar los mandatos. Lo que está muy claro es que los ciudadanos de Salta pretenden acabar con el poder arbitrario. Esta es la necesidad primordial y no estamos hablando de lo mismo. Lo quiero explicar con términos sencillos para intentar evitar las confusiones. Si un gobernador, después de una eventual reforma constitucional que diga que su mandato dura 4 años, si un gobernador ve que su mandato dura menos y no se cambia absolutamente nada de los poderes que lo rodean, es decir, tiene todas las herramientas que necesita para ejercer el poder de una forma arbitraria, ese gobernador va a ejercer todas las competencias y las facultades que le llevan a ese ejercicio arbitrario del poder, es decir, no se va a limitar. Una limitación de tiempo no va a acabar con el poder arbitrario en Salta. Lo que intento explicar es que el ejercicio abusivo del poder ejecutivo, es decir, el ejercicio del poder arbitrario en Salta, necesita un límite que venga del poder legislativo con un complemento de la actividad del poder judicial. Pero claramente lo que se necesita es que haya más leyes y que la legislatura provincial, que hoy es una legislatura deficitaria, una legislatura que tiene productos muy pobres, no diría que por falta de trabajo, sino por una especie llamémosle, de docilidad política al gobierno de turno, esta legislatura provincial no cumple acabadamente con su cometido constitucional. En Salta hacen falta más leyes y hace falta una reforma política para evitar que el gobernador de la provincia ejerza directamente de intérprete y de ejecutor de la Constitución provincial. Esta es la clave de la reforma. Es decir, no se necesita reformar la duración de los mandatos, sino lo que se necesita es dictar la cantidad suficiente de leyes y de leyes de una calidad aceptable para que el gobernador de la provincia gobierne con sujeción a esas leyes que son la expresión de la voluntad general. Bueno, quisiera referirme a estos casos que yo entiendo que son muy ilustrativos. Son 7 casos que se han producido en los Estados Unidos de América, con 7 presidentes que han tenido la oportunidad de buscar su reelección, pero han declinado esa posibilidad. El primero de esos presidentes fue James K. Polk, que en el año 1848 declinó presentarse a su reelección pudiendo hacerlo. Bueno, el caso es que Polk estaba enfermo, tanto que al año siguiente, 1849, murió de cólera. Pero es el primer caso de un presidente que, teniendo la oportunidad de ser reelegido, anuncia que no lo va a hacer. En este caso, Polk justificó su deseo de no presentarse a una reelección en el hecho de que había conseguido, a su juicio, todas las metas políticas que se había propuesto en sus 4 años de mandato. El segundo caso es un poco más discutido porque se trata del presidente James Buchanan, que gobernó entre 1856 y 1860. Buchanan no se pudo presentar a la reelección porque en el país había un estado, digamos, preguerra civil, había un fenómeno secesionista que desembocó, como todos saben, en la guerra posterior, y Buchanan no se pudo presentar. Un cuarto caso un poco más complicado es el del presidente Theodore Roosevelt, que accede a la presidencia de los Estados Unidos en 1901 tras el asesinato del presidente McKinley. Luego Roosevelt es elegido en 1904 y tiene la posibilidad de presentarse nuevamente en 1908, pero declina esa posibilidad siguiendo, según él, el ejemplo de George Washington. Sin embargo, Roosevelt se presenta en 1912, es decir, dejando pasar un periodo, y en esa elección, donde se presenta por un partido no tradicional, pierde con el presidente Woodrow Wilson.
Otro caso importante es el del presidente Calvin Coolidge, que accede a la presidencia de los Estados Unidos en 1923 tras la muerte, en ejercicio de su cargo, del presidente Harding. En 1924 Coolidge es elegido presidente por el voto, pero en 1928, pudiendo ser reelecto, dice que no a la reelección voluntariamente. Es especial el caso de Calvin Coolidge porque es él el que pronuncia esa famosa frase que dice I choose not to run, que aparece en el episodio de Race de Seinfeld, cuando Seinfeld tiene que correr una carrera con un antiguo compañero de colegio y no quiere correr esa carrera y dice I choose not to run. Esa frase pertenece a Coolidge en el año 1928. El penúltimo caso es muy importante porque se refiere al presidente Harry Truman. Truman se convierte en presidente de los Estados Unidos en 1945 tras el fallecimiento del presidente Franklin Roosevelt, y luego en 1948 es electo Truman presidente de los Estados Unidos en una elección muy reñida que le gana a Thomas Dewey. En el curso de su mandato entre 1948 y 1952 se produce la 22ª enmienda, ¿sí? Es una enmienda que no afecta al presidente en ejercicio, es decir, Truman no resulta afectado, razón por la cual cuando termina su mandato Truman se puede presentar a la reelección, pero sin embargo Truman decide no presentarse. El último caso es el caso del presidente Lyndon Johnson, que prácticamente todo el mundo sabe también, se convierte en presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1963, luego del asesinato del presidente Kennedy en Dallas. Al año siguiente, o al año y medio aproximadamente, porque me parece que son 14 meses los que Lyndon Johnson completa del mandato de Kennedy, Johnson es elegido presidente y tiene la posibilidad, incluso con amparo en la 22ª enmienda, de presentarse a una reelección, porque el primer periodo que completa de Kennedy es de 14 meses, mientras que la enmienda pide por lo menos que sean 2 años para impedir esa reelección. Sin embargo, Johnson, teniendo la posibilidad de hacerlo, no se presenta a la reelección. Con estos ejemplos, y ya sintetizando un poco lo que acabo de decir, pretendo poner de manifiesto que el compromiso y la voluntad de los candidatos a ocupar cargos ejecutivos es decisivo y crucial a la hora de limitar el ejercicio temporal del poder, que no es necesaria una reforma constitucional en este punto. Hace falta en Salta, en este momento, como hizo falta antes, un compromiso serio, un compromiso exigible a los partidos políticos y a los candidatos para que la duración de los mandatos sea limitada a 4 u 8 años. Yo me inclino por los 4 años. Si solamente se pretende tocar la Constitución para limitar los mandatos de gobernadores e intendentes municipales, estamos ante un dispendio de tiempo y un dispendio de recursos y estamos quitando la atención a problemas importantes que tenemos en nuestra provincia. Lo que ocurre, y esto hay que decirlo con toda la claridad del caso, es que esa pretendida demanda social, que como ya hemos visto no es tal, de limitar temporalmente los mandatos ejecutivos, oculta el hecho de que quienes proponen la reforma constitucional pretenden que los jueces de la Corte de Justicia, que tienen un mandato limitado a 6 años, duren para toda la vida. Estos jueces que están ahora, no los que vengan después. De lo que se trata en consecuencia es de hacer pasar una reforma que limita el poder por una reforma que en realidad lo refuerza y lo potencia. Y yo creo que los salteños no podemos caer en esa trampa. Tenemos que saber que si es necesario limitar temporalmente al gobernador de la provincia y a los intendentes municipales, hay mecanismos que son menos costosos, que son más efectivos y que son políticamente más razonables y sostenibles que una reforma constitucional.